Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar el rizo de un campo vectorial. El rizo de un campo vectorial se puede expresar de varias maneras. Una forma es expresar el rizo del campo vectorial f cuando del cruzo con el campo vectorial f, donde del es un operador diferencial. Entonces, si encontramos este producto cruzado, sería igual al determinante de 3 por 3, que nuevamente es igual al rizo del campo vectorial f. Así que sigamos, y encontremos el rizo del campo vectorial f, y luego hablaremos sobre lo que significa, así como lo mostraremos gráficamente. Entonces, en este caso, P es igual a 2z coseno x, Q es igual a 3z seno x. Y R es igual a 5z. Entonces el determinante 3 por 3. Nuevamente, va a tener los vectores unitarios en la primera fila, entonces tenemos I, J, K. En la segunda fila, tenemos los operadores diferenciales, entonces el parcial con respecto a x, el parcial con respecto a y el parcial con respecto a z. En la tercera fila tenemos los componentes x y z del campo vectorial, entonces tenemos 2z coseno x, 3z seno x y 5z. Y ahora, utilizando el método de expansión por menores para determinar este primer determinante de 2 por 2, eliminamos la fila y la columna del vector y, por lo que eliminamos la fila 1 y la columna 1. Estos cuatro elementos constituyen este primer determinante de 2 en 2. Entonces tenemos el parcial con respecto a y, el parcial con respecto a z. Entonces tenemos 3z seno x. Y 5z veces y, menos. Para este determinante de 2 por 2, eliminamos la fila y la columna del vector j. Entonces eliminamos la fila 1 y la columna 2. Los elementos restantes constituyen este determinante de 2 en 2. Entonces tenemos el parcial con respecto a x, parcial con respecto a z, 2z coseno x, 5z veces j, más, para este determinante de 2 por 2, elimine la fila y la columna del vector k. Entonces eliminamos la fila 1 y la columna 3. Entonces tenemos el parcial con respecto a x, el parcial con respecto a y, luego tenemos 2z coseno x y 3z seno x. Y ahora para cada determinante de 2 por 2, determinaremos esta derivada parcial y luego restaremos esta derivada parcial. Entonces, para este primer determinante de 2 por 2, tenemos la derivada parcial de 5z con respecto a y, que sería 0, menos la derivada parcial de 3z seno x con respecto a z, eso sería 3 seno x veces y, menos el parcial de 5z con respecto a x, eso sería 0, menos el parcial de 2 coseno x con respecto a z, que debería ser 2 coseno x veces j, más el parcial de 3z seno x con respecto a x, que sería 3z coseno x, menos el parcial de 2z coseno x con respecto a y, que sería 0, multiplicado por k. Escribamos esto en forma de componente. Entonces el rizo del campo vectorial f tiene un componente x de menos 3 seno x. Hay componente d, observe cómo tenemos menos y luego menos 2 coseno x, por lo que es positivo 2 coseno x, el componente z es 3z coseno x. Sin embargo, antes de continuar, hablemos sobre el significado del rizo del campo vectorial f y veámoslo gráficamente. El rizo de un campo vectorial f mide la rotación o efecto de giro. Si el campo vectorial f representa un campo de velocidad de flujo de fluido o tormenta de viento, el rizo mide la tendencia de algo, rotar en el fluido o el viento. El rizo del campo vectorial f apunta en la dirección del eje de rotación. Y la magnitud representa la fuerza de la rotación, o qué tan rápido rotaría. La dirección de la rotación se puede determinar utilizando la regla de la mano derecha. Veamos la gráfica del campo vectorial f.
así como la gráfica del rizo de f. Así que aquí está el gráfico del campo vectorial f. Entonces, si pensamos en esto como un campo de velocidad, estos vectores grises representan la dirección, y qué tan rápido se movería el flujo del fluido o el viento. Y ahora veamos el rizo de f. Los vectores en este campo vectorial, que es el rizo de f, representan la tendencia de algo a rotar en el campo de velocidad del campo vectorial f, donde el eje de rotación apuntaría en la dirección de estos vectores azules, y la magnitud de cada vector azul representaría qué tan rápido o fuerte rotaría. Echemos un vistazo a un vector de velocidad, desde el campo vectorial f, y un vector desde el rizo de f en este punto rojo. Entonces, en este punto rojo, el vector gris sería el vector de velocidad en el campo vectorial f, y el vector azul sería un vector en el campo vectorial el rizo de f donde el vector gris apuntaría en una dirección, este objeto rojo se movería, y la magnitud del vector gris representaría qué tan rápido se movería, y este vector azul, que es el rizo del campo vectorial f en el punto rojo, representa la tendencia de este punto rojo para rotar. Giraría alrededor de un eje que apunta en la dirección del vector azul, y la velocidad de rotación estaría determinada por la magnitud del vector azul. Mirando esto una vez más, si este punto rojo representara algo en el campo vectorial f, rotaría sobre el eje que apunta en la dirección de este vector azul. ¿Cuál es el rizo de f? Por lo general, la regla de la mano derecha. Si apuntamos con nuestro pulgar derecho en la dirección del vector azul y luego cerramos nuestra mano derecha, nos dice que el objeto rotará en esta dirección aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.